Y recusación. El objetivo de este tema es que el educando conozca lo que establece nuestro Código Civil en relación al tema de la implicancia y recusación, aplicando este conocimiento al caso concreto. Introducción. Tanto la jurisdicción como la competencia que deben reunir los miembros del cuerpo judicial se exige la idoneidad por imparcialidad, tanto necesaria para evitar sentencias fundadas en intereses extraños a la recta administración de justicia. Por ello, las legislaciones regulan las figuras de implicancia y recusación como instrumentos idóneos para que las partes puedan separar del conocimiento del asunto a los jueces de cuya imparcialidad haya duda fundada. El vehículo idóneo es el incidente de recusación, que puede ser portador de causales concretas de la implicancia o bien causales de recusación. El concepto de implicancia y de recusación, vamos a hablar sobre la implicancia, constituyen causas de inhabilitación. Se afirma que despojan al funcionario judicial de su jurisdicción, por ello son de orden público declarables de oficio. La recusación constituye el acto procesal por el cual una de las partes solicita al magistrado, juez, asesor o secretario se inhiba de conocer e intervenir en un proceso o de seguir conociendo por concurrir en ello algún impedimento legal. Las causas de abstención y de recusación las contempla el artículo 52 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense y dice que toda autoridad judicial o secretario judicial deberá abstenerse o podrá ser recusado por las causas siguientes. 1. Cuando sea parte en el proceso o tenga en él interés personal directo o indirecto. Cuando exista parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, relación conyugal o conviviente en unión de hecho estable con cualquiera de las partes que intervienen en el proceso. 3. Cuando exista parentesco en los grados fijados en el numeral anterior, relación conyugal o conviviente en unión de hecho estable con el abogado, notario o asesor de alguna de las partes que intervengan en el proceso. Cuando haya sido abogado, notario, asesor de las partes de la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber dado su opinión sobre el asunto, y cuando sea guardador de alguna de las partes, albacea, procurador de quiebra o concurso, administrador de establecimiento o representante de persona jurídica que figure como parte en el proceso, y cuando haya sido querellado o acusado por alguna de las partes como autor partícipe de algunos delitos o autor de una falta con anterioridad a la iniciación del proceso, cuando sea o haya sido acusador o querellante del que recusa, y cuando se haya ordenado la remisión a juicio en caso de acusación por delitos oficiales. Cuando la autoridad judicial o secretario judicial sea cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, ascendiente o descendiente, tengan proceso pendiente con el recusante promovido por alguna de las partes con anterioridad a la instancia a que se intenta la recusación, y cuando tenga enemistad con una de las partes contraída con anterioridad a la iniciación del proceso, cuando sea la persona deudora, acreedora, heredera, fiadora o socia de alguna de las partes que figuran en el proceso, la deuda, la fianza y la sociedad deben ser originadas antes o durante la tramitación del proceso, y cuando sea el superior jerárquico que va a conocer el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien pronunció resolución definitiva. Cuando la persona haya declarado como testigo sobre la cuestión o actuando como perito y dado su dictamen, y cuando haya recibido la autoridad judicial o secretario judicial su cónyuge o conviviente o unión de hecho estable, ascendiente o descendiente después de comenzado el proceso, servicios de alguna de las partes, cuando haya intervenido en cualquiera de las instancias del proceso como representante del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República, y cuando haya conocido en alguna de las instancias y pronunciado resolución definitiva. En caso de abstención o recusación, se suspende el procedimiento de la causa principal, notificándolo a las partes, remitiendo de inmediato las actuaciones al juzgado,
sala o tribunal competente. Eso lo dice el artículo 50 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. El artículo 51 dice que es nula absolutamente cualquier resolución que se dicte que no fuese de la relativa al pronunciamiento de abstención por quien está obligado a abstenerse conforme las causales señaladas. El artículo 59 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que en caso de abstención del conocimiento de un asunto por concurrir alguna de las causales señaladas por el Código Procesal Civil nicaragüense, la autoridad judicial pondrá en conocimiento en forma justificada en el término de 24 horas a quien debe conocer del incidente, remitiéndole las diligencias y notificándole a las partes. Y quien conozca de incidente de abstención deberá resolver en el término de 3 días. Si desestimare la abstención, devolverá las diligencias en un término de 24 horas a la autoridad judicial que se hubiese abstenido, quien continuará conociendo del proceso sin perjuicio que las partes pueden plantear la recusación. Durante la tramitación del incidente, la autoridad judicial que conozca del mismo no podrá pronunciarse sobre la causa principal, salvo que a pedimento de la parte debiendo legitimada ordene la práctica de cualquier actuación de aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares necesarias, artículo 53 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Si se estimare justificada la abstención, se levantará la suspensión del procedimiento principal, radicándose las diligencias ante la autoridad judicial que resolvió el incidente. Si quien se abstiene es el secretario judicial, entonces la autoridad que conoce de la causa principal será el competente, debiendo resolver inmediatamente mediante auto su separación y su separación designa con otro secretario para la tramitación de la causa. Artículo 53. Quien ha de conocer y resolver la recusación, ¿verdad? Salvo que hubiera intervenido en el proceso mediante parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sea cónyuge conviviente en unión de hecho estable o cualquiera de las partes o sus representantes, y en procesos o actos propios de la ejecución de la sentencia. Estos son los casos en que no es recusable la autoridad judicial. Y esto lo dice el artículo 54. Y en procesos o actos propios de la ejecución de la sentencia, en cumplimiento de actos de auxilio judicial. Y ninguna de las partes podrá intentar más de 2 recusaciones en una misma instancia, ya sea que verse sobre el asunto principal o verse sobre alguna incidencia. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a la recusación e implicancia. Implicancia y recusación. Muy buenos días.